Bueno, muchas gracias. Yo quise comenzar mi presentación mostrando este mapa que apareció en la edición de hoy de la revista The Economist y que trae datos de antier y que nos muestra la cobertura que ya se ha logrado en varios países europeos con las vacunas para el COVID-19. Se resalta, aquí no aparece Israel, que tiene ya 25% de su población vacunada, pero se ve Inglaterra, que ha logrado un 4% y encabeza pues los países de la región. Ellos ya están asegurando que para principios de febrero tendrán vacunados a todos los mayores de 70 años, a todos sus profesionales de la salud y a todos los de la primera línea, pacientes con las comorbilidades que sabemos que afectan o inducen o se asocian con mortalidad y con riesgo. Para esa misma época, pues, estaremos nosotros apenas empezando. Dejo ese mensaje. Bueno, yo tengo 20 diapositivas que pienso mostrar aquí de manera rápida. En primer lugar, las que ya están acostumbrados a ver los que me han seguido, los gráficos que muestran la gravedad del problema y la diferencia de cómo se ha comportado la pandemia en 3 lugares del planeta. Aquí vemos cómo los países que en este momento están encabezando, y aquí es ajustado en tasas por millón de habitantes, que están encabezando el número de casos son Norteamérica, particularmente los Estados Unidos, y Europa, que ya ha entrado en una especie de meseta, pero que también tiene un crecimiento muchísimo mayor que el que se vio en la primera ola. Suramérica se ha mantenido en una relativa meseta con un crecimiento en los últimos días que hace preocupante el panorama de lo que viene. Esto es el número de casos. Si nosotros miramos la mortalidad, vemos algo que también ha sido sorprendente y es que a pesar de que inicialmente en la segunda ola se observó una tasa de letalidad, una mortalidad menor que en la primera, eso dejó de ser cierto. Esta enfermedad siempre nos sorprende y ahora tenemos unas tasas de mortalidad en Europa y en Norteamérica muy por encima de lo que se vio en esa primera ola de principios del año pasado. Y en Sudamérica, aunque estamos todavía por debajo, vemos una tasa de crecimiento que es muy preocupante. Recordemos que la mortalidad va siempre unos días o semanas por detrás del número de casos nuevos confirmados. Ahora, si miramos a Colombia dentro del contexto suramericano, también tenemos algunas cosas llamativas. No ha sido muy distinta la curva en relación aquí, recuerden, ajustado por millón de habitantes. En los días iniciales, en abril y en mayo, íbamos por detrás del resto de los países, encabezado la región sobre todo por Brasil. Pero observen cómo en agosto llegamos a tener un número de casos diarios que estuvo por encima del promedio del pico más alto para toda la región, y ahora estamos también destacándonos por encima del contexto de Sudamérica en general. Y si miramos ya es solamente el gráfico colombiano, vemos cómo nunca se dio nunca hubo un primer pico porque no hubo un descenso a los niveles que se observaron en Europa muy cercanos al cero, pero sí un crecimiento en esta época de fin de año que podríamos más adelante analizar las razones para ello, tanto en el número de casos como, y aquí vemos el número de fallecidos, que también está ya superando lo que se vio en los meses de agosto y principios de, finales de julio y principios de agosto, cuando tuvimos esa especie de pico meseta que tuvo una rápida reducción y que nos llenó de optimismo a algunos. Bueno, pero quiero centrar mi charla en las perspectivas de lo que viene y una preocupación que ya el doctor Pérez se me adelantó con algunos puntos, y es la reacción, el hecho de que muchas personas son reacias a vacunarse, y esto ha tenido muchas causas. Entre otras, quiero centrarme en las ideas de conspiración, que han sido muy nocivas y que han proliferado de una manera inaudita en esta pandemia, lo que se llama la infodemia, y que ha dado pie a que muchos charlatanes y muchos ideólogos de estas teorías de conspiración hayan hecho un daño que en un principio uno pensaría que, bueno, que ellos piensen lo que quieran, pero como ya lo insinuó incluso el doctor Esguerra y el doctor Pérez, se han ido convirtiendo en un serio problema de salud pública. Muchos artículos han analizado las teorías de conspiración y es interesante la variabilidad geográfica que tiene. Aquí hechos como el que vimos con el cartel del COVID, por ejemplo, es algo que merecería el análisis académico a profundidad para ver cuáles fueron las razones que llevaron a eso. Y como es obvio, la mayoría de las investigaciones que les voy a mostrar provienen de los Estados Unidos y de Europa. Esta, por ejemplo, buscó
con qué se asocian esas ideas de conspiración y analizaron dos de las más importantes. Una era que la gravedad de la enfermedad estaba siendo exagerada por los medios, y eso fue una razón de la coincidencia de la época electoral y de las campañas de Trump, y que se exageraba la gravedad de la enfermedad para desacreditar al presidente. Y la otra, que la enfermedad había sido producida y había sido creada a propósito, ya sea por los chinos o por algún otro grupo de conspiración para afectar la economía internacional. Quiero resaltar un par de hechos sobre este gráfico que no puedo analizar en detalle, pero sí que es interesante. Se observa cómo la línea punteada, lo que está a la derecha es que ese rasgo favorece las ideas de conspiración. Y vemos que ser republicano, por ejemplo, es un factor de riesgo para ambas ideas de conspiración. Definirse como conservador en su ideología política, inclusive la religiosidad. La edad, como voy a mencionar más adelante, es interesante porque los más afectados por las ideas de conspiración son las personas jóvenes, que son precisamente las que, y por jóvenes estamos refiriéndonos no solamente al grupo de 18 a 30, sino inclusive hasta los 50 y 60, que son las personas que tienen supuestamente una mejor educación que la generación anterior y que están más expuestas a las redes sociales, un factor que se ha mencionado mucho como factor de riesgo para la proliferación de las ideas de conspiración y el negacionismo. Este es otro trabajo que analiza ya el efecto de barrera de las teorías de conspiración y cómo eso indudablemente en Estados Unidos por lo menos, y seguramente en otros lugares, en Brasil, incluso en México, la incapacidad de sus líderes para enfrentar la realidad y para atender a las ideas científicas ayudó a la propagación de la enfermedad en esos países y en otros también. Quería resaltar este gráfico en donde quiero llamar la atención sobre algunos detalles. Por ejemplo, aquí están analizando tres ideas de conspiración distintas. Uno, que esto era un complot de la industria farmacéutica para poder vender sus vacunas y vender sus productos. La segunda, que esto era una campaña liderada por el CDC y por el doctor Fauci para tratar de desacreditar a la administración Trump y que de esa manera exageraban las cifras y aumentaban los datos de mortalidad. Y la tercera, que resultó ser la más aceptada de todos en Estados Unidos, más de una cuarta parte de los norteamericanos en esta muestra creían que el virus había sido fabricado a propósito en los laboratorios de la China para desestabilizar a Occidente. Vemos que las ideas de conspiración tienen algún predominio femenino en cuanto a la idea del complot de las farmacéuticas, pero de resto no hay muchas diferencias. Quería resaltar, en cambio, el fenómeno de la edad, de cómo a medida que se tiene una mayor edad, por lo menos en esta muestra de Estados Unidos, tiende a haber una reducción en las ideas de conspiración. El otro factor importante es indudablemente la educación, que nos abre alguna esperanza porque nos muestra cómo este factor muestra cómo hay una reducción muy dramática en el número de personas que creen ideas de conspiración. Por ejemplo, los que tienen high school o menos, casi que la mitad creen el complot de los chinos, algo que es mucho menos común en la gente que tiene un posgrado. Y lo mismo se observa en las otras ideas de conspiración. La ideología política también parece ser un factor importante, con una diferencia no tan marcada como la que muestra el nivel educativo, pero sí, de todas maneras, la persona que se autodefine, porque esto era simplemente usted que se cree liberal o conservador en sus ideas políticas, los que se definían como liberales tendían a tener una tendencia mucho menor que la de los que se definen como conservadores. Bueno, este estudio también tiene un punto importante y es una publicación de la revista británica de psicología social y que analiza unas ideas de conspiración asociadas con el COVID-19, que es la de las telecomunicaciones por la tecnología 5G y la influencia que eso tenía sobre el control de la gente y otro poco de patrañas que han mostrado no tener ningún sustento científico. Pero lo interesante es que las personas que creen en estas ideas de conspiración son mucho más adeptas a pensar que la violencia es un mecanismo para enfrentarse con estas conspiraciones. Y pienso que esto estaría asociado con lo que vimos aquí en el cartel del COVID,
en donde hubo enfrentamientos en muchas regiones del país con profesionales de la salud y con instituciones prestadoras de actos claramente violentos, que inclusive algún asesinato por estas ideas de conspiración alimentando e incentivando las actitudes violentas. Este es un trabajo polaco que también tuvo un hallazgo que me parece interesante, y es que las ideas de conspiración y los fenómenos de antivacunas no suelen ir aislados, sino que se asocian con otros sentimientos. En este caso, por ejemplo, encontraron que la correlación más importante entre las ideas de conspiración era con los pensamientos xenofóbicos y el apoyo a las políticas de exclusión de los extranjeros. En Polonia, pues seguramente no serán los venezolanos, ni siquiera creo que sean los chinos, pero es un fenómeno que también vale la pena analizar acá en el contexto colombiano. De este trabajo realizado por 4 prestigiosas universidades de Nueva Inglaterra en el noreste de los Estados Unidos, quiero mostrar las conclusiones a las que llegan. Como es común en las publicaciones actuales, hay un cuadrito que resume los hallazgos principales del trabajo y les quiero mostrar aquí. La primera es que hay una asociación entre estas ideas de conspiración incentivadas por la desconfianza a sus sistemas de salud y a sus gobiernos y el rechazo a las vacunas. Pero más interesante es que confrontar esas ideas con personas en las que confíen, y ya veíamos, el doctor Pérez recomienda a Falcao poniendo el hombro, yo sí me vacuno. Aquí también en la academia hicimos algo parecido con el uso de los tapabocas. Necesitamos que las personas en las que la gente confía, y eso en parte podemos ser los profesionales de la salud, pero también podríamos extenderlo a la gente de la farándula, los actores, los periodistas, los deportistas, son personas en las que la gente confía y ellos pueden servir para confrontar estos pensamientos de negación ante la efectividad de las vacunas. Quiero mostrar también este interesante trabajo que hizo un muestreo, una encuesta en cerca de 2.000 profesionales de la salud en Francia, en todo el país, y les preguntaba sobre su aceptación a la vacunación para el COVID-19, específicamente en el caso de que ya estuviera disponible. Esto es antes de que la tuviera. Y quiero mostrar cómo una pequeña diferencia a favor de los hombres. Este es el porcentaje que expresan que aceptarían vacunarse: 86% de los hombres contra 74% de las mujeres. Pero quiero resaltar, además, también una clara tendencia con la edad. Los más jóvenes tienen más reacios a vacunarse. En parte puede ser por el que ven menos cercano el riesgo de enfermar y de morir. Pero quiero resaltar cómo en las distintas profesiones y ocupaciones de la salud se ve también una diferencia importante. Mientras los médicos, 92%, dirían yo sí pongo el hombro, yo sí me vacuno, en las enfermeras y auxiliares de enfermería el porcentaje era más bajo, lo mismo que en otros profesionales de la salud. Esto, como lo dice Carlos Pérez, es fundamental que todos los que trabajamos en el sector mostremos e infundamos nuestra confianza en las vacunas por el efecto que eso puede tener sobre la gente que nos rodea y sobre la gente que cree en nosotros. Finalmente, quiero mostrar este artículo que lo sugeriría para las personas que quieran dedicarle un poco más de tiempo a cómo influir sobre esta negación a las vacunas. Es de la prestigiosa publicación de la revista de la Clínica Mayo. Acaba de salir el 30 de diciembre, o sea, tiene apenas 15 días, y es una revisión sistemática de las estrategias que han funcionado, la mayoría de ellas, repito, basadas en Estados Unidos, y que tendremos que hacer una adaptación cuidadosa de esas estrategias. No solamente trae un resumen de los trabajos que se han realizado en el tema, sino que además trae una serie de vínculos a, por ejemplo, fuentes de información confiables y estrategias adaptables a los profesionales de la salud que quieran incidir más sobre la aceptación de la vacuna entre su comunidad. Divide las actividades en lo que considera las más efectivas, y quiero centrarme en eso: las de intervenciones individuales, en donde el papel de los médicos, sobre todo la medicina familiar, el médico, personal de primera línea, el primer nivel de atención, pero también como actores en la comunidad y en la sociedad, el papel que tendríamos para llevar el mensaje de la confianza que se debe tener y de la efectividad de las vacunas. Con manera de conclusión, en esta ya mi última diapositiva y ajustándome, inclusive ahorrando un poco de tiempo para las conferencias que vienen, el rechazo a las vacunas es un serio problema de salud pública.
Lo empezaremos a ver no cuando lleguen las primeras vacunas y algunas personas lo rechacen, porque como digo yo, que se vayan quitando de la fila y le den la oportunidad a las personas que sí creen en ellas. Pero si no logramos que la tasa de cobertura de las vacunaciones sea suficientemente alta, vamos a tener problemas y a perpetuar esta pandemia más allá de lo que debería ser. La vacuna es la solución y la negación es un serio problema. Las redes sociales han sido claramente señaladas como causa de la propagación de ideas falsas, de noticias erradas y de ideas de conspiración, pero también lo debemos ver como la solución y quizá la invitación sea a que las personas que tenemos alguna capacidad de ser influencers podamos actuar a ese mismo nivel a través del YouTube, del Twitter y en fin de las redes sociales para poder colaborar en la propagación de los mensajes correctos. Es claro que se requiere un trabajo interdisciplinario que involucre a las ciencias sociales, a las ciencias de la comunicación y claro, a todos los profesionales de la salud actuando en bloque. Mi posición personal es que debemos enfrentar a los médicos antivacunas. El Código de Ética Médica trae la fuerza legal suficiente para podernos enfrentar con estas personas que claramente van en contra de la ciencia al negar la efectividad de la estrategia que ha sido responsable, según algunos estimados, de la mitad de la prolongación de la esperanza de vida. De todas las acciones en salud, las vacunas son responsables de la mitad de ese incremento en la esperanza de vida. Y finalmente, y por eso lo dejo para el final, porque sé que vamos a estar cerrando con la participación de dos reconocidos médicos dedicados al periodismo científico y a la divulgación científica, y creo que en Colombia tenemos muy buenas oportunidades, nuestras agencias de comunicación han sido serias y nuestros noticieros se han esforzado en su gran mayoría en transmitir el mensaje que es y en incentivar la confianza a la inmunización. Muchas gracias.